En esta exposición se tratarán los siguientes temas: enfermedades mediadas por inmunocomplejos, hipersensibilidad de tipo 3, enfermedades mediadas por linfocitos T, hipersensibilidad de tipo 4, enfermedades autoinmunitarias, una pequeña introducción. Esta presentación está a cargo de la alumna Cinia Mayrani Gutiérrez Parra, mi profesora y doctora Cristina Ochoa Núñez, encargada de impartir la materia de patología, y soy estudiante de la Facultad de Medicina de la UAGRO del grupo 307. El primer tema es la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos tipo 3. Los complejos antígeno-anticuerpo producen daño tisular al desencadenar la inflamación en zonas de depósito. La reacción inicia con la unión antígeno-anticuerpo en la circulación. Se crean inmunocomplejos que se depositan en las paredes vasculares. Con menor frecuencia, los complejos antígeno-anticuerpo pueden formarse en lugares donde el antígeno está plantado, llamados inmunocomplejos in situ. Los antígenos que forman los inmunocomplejos pueden ser exógenos, como una proteína extra a la que se inyecta un microbio infeccioso, o pueden ser endógenos si el sujeto produce anticuerpos contra antígenos propios, denominado autoinmunidad. Enfermedad por inmunocomplejos sistémica. La patogenia de las enfermedades sistémicas por inmunocomplejos se dividen en tres fases. La primera fase es la formación de inmunocomplejos. Los anticuerpos se liberan a la sangre y reaccionan con el antígeno en la circulación y forman complejos antígeno-anticuerpo. La segunda fase es el depósito de inmunocomplejos. Los complejos antígeno-anticuerpo circulantes se depositan en varios tejidos. La tercera y última fase es la inflamación y lesión tisular. La enfermedad por inmunocomplejos ROCAL, reacción de Artus. Es una zona localizada con necrosis tisular debida a una vasculitis aguda por inmunocomplejos desencadenada en la piel. Los complejos causan necrosis fibrinoide. Se puede producir mediante la inyección subcutánea de antígeno a un animal inmunizado. El segundo tema es la hipersensibilidad mediada por linfocitos T, hipersensibilidad de tipo 4. Se inicia por linfocitos T activados por el antígeno, como linfocitos TCD4 y CD8. La hipersensibilidad mediada por linfocitos TC4, inducida por agentes ambientales y propios, pueden ser causa de una enfermedad inflamatoria crónica. En infecciones víricas, los linfocitos TC8 pueden ser las células efectoras dominantes. Reacciones de linfocitos TCD4, hipersensibilidad retardada e inflamación inmunitaria. Las reacciones inflamatorias producidas por linfocitos CD4 se caracterizan por presencia de una hipersensibilidad retardada contra antígenos. Los linfocitos Th1 y Th17 contribuyen a enfermedades en las que la inflamación es un aspecto prominente de la anatomía patológica. La reacción inflamatoria asociada a Th1 está dominada por macrófagos activados, y la reacción inflamatoria asociada a Th17 tiene un mayor componente neutrofílico. La hipersensibilidad mediada por linfocitos T incluye una serie de reacciones en las que las citocinas tienen funciones importantes. Las reacciones se dividen en las siguientes fases: proliferación y diferenciación de los linfocitos TC4. El linfocito TCD4, reconocido en los péptidos que representan las células dendríticas, secretan interleucina 2, que actúan como factor de crecimiento autócrino. Su diferenciación en linfocitos Th1 o Th17 están dirigidas por las citocinas producidas por las células presentadoras de antígeno, que producen interleucina 12, que inducen la diferenciación a linfocito Th1, y el interferón gamma promueve el desarrollo de los linfocitos Th1.
Si las células presentadoras de antígeno producen interleucina 1, interleucina 6, interleucina 23, actúan sobre el factor de crecimiento transformante beta y estimulan la diferenciación a linfocito Th17. Respuesta de los linfocitos T efectores diferenciados. Los linfocitos Th1 secretan interferón gamma y el interferón gamma activa a los macrófagos por la vía clásica M1, pero estos macrófagos tienen ciertas alteraciones, como aumentar su capacidad de fagocitar y matar microorganismos, y expresan moléculas de clase 2 del complejo de histocompatibilidad, lo que facilita la presentación del antígeno, y secretan factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y quimiosinas que promueven la inflamación. Producen interleucina 12 que amplifica la respuesta del linfocito Th1. Bueno, y el linfocito Th17 activado secreta interleucina 17, interleucina 22 y quimiosinas y otras citocinas que atraen de este modo o reclutan neutrófilos y monocitos, lo que promueve la inflamación. También producen interleucina 21 que amplifica la respuesta de los linfocitos Th17. Reacciones mediadas por linfocitos T, CD8, citotoxicidad celular. Esta reacción mediada por el linfocito T, los linfocitos T citotóxicos CD8, matan a las células diana que expresan el antígeno. Los linfocitos T citotóxicos dirigidos contra los antígenos de histocompatibilidad de la superficie celular desempeñan una función importante en el rechazo del injerto e intervienen en las reacciones contra los virus. En una célula infectada por un virus, los péptidos víricos se muestran en moléculas de la clase 1 del complejo de histocompatibilidad. El complejo es reconocido por el TCR de los linfocitos TCD8. La muerte de las células infectadas lleva a la eliminación de la infección, pero en alguno de los casos es responsable del daño celular que acompaña a la infección, por ejemplo, en la hepatitis vírica. El principal mecanismo de la muerte de los objetivos mediada por el linfocito T emplea perforinas y granzimas. Las perforinas están en el citoplasma de la célula diana y facilitan la liberación de la granzima del complejo. Las granzimas son proteasas que encienden y activan a las caspasas, lo que induce la apoptosis de las células diana. Los linfocitos T citotóxicos activados también expresan el ligando Fas, una molécula homóloga al factor de necrosis tumoral que puede unirse al Fas expresado en las células diana y desencadenar la apoptosis. Enfermedades autoinmunitarias. Autoinmunidad patológica. Hay 3 requisitos para clasificar un trastorno causado por la autoinmunidad. El primero es la presencia de una reacción inmunitaria específica frente a algún antígeno o tejido propio. El segundo, pruebas de que dicha reacción no es secundaria a un daño tisular, sino que tiene un significado patogénico primario. La tercera, falta de otra causa bien definida de la enfermedad. Bueno, las enfermedades autoinmunitarias se pueden clasificar en 2. La primera es enfermedades específicas de un órgano, por ejemplo la diabetes mellitus tipo 1, en la que los linfocitos T y anticuerpos autorreactivos son específicos frente a las células B de los islotes pancreáticos. Y por otra parte tenemos las enfermedades sistémicas o generalizadas, ejemplos el lupus eritematoso sistémico, en el que una diversidad de anticuerpos dirigidos contra ADN, plaquetas, eritrocitos y complejos de proteína fosfolípidos da lugar a lesiones generalizadas por todo el cuerpo. Tolerancia inmunitaria.
La tolerancia inmunitaria es un estado de falta de respuesta frente a un antígeno que se induce mediante la exposición de linfocitos específicos a ese antígeno. La autotolerancia se refiere a la falta de respuesta a los propios antígenos del sujeto. Sus mecanismos se clasifican en dos, que son la tolerancia central y la tolerancia periférica. La tolerancia central, los clones de linfocitos T y B autorreactivos que reconocen antígenos propios durante su maduración en los órganos linfoides centrales o generadores, el timo para los linfocitos T y la médula ósea para los linfocitos B, son eliminados o se vuelven inocuos. Mecanismo de tolerancia de linfocitos T. En los linfocitos T en desarrollo, los reordenamientos somáticos génicos que generan TCR, tal generación de TCR independientes del antígeno producen muchos linfocitos que expresan receptores de alta afinidad por antígenos propios. Cuando los linfocitos inmaduros entran en contacto con los antígenos en el timo, las células mueren mediante apoptosis, lo que lleva a una selección negativa. La proteína llamada AIRE, regulador autoinmunitario, estimula la expresión de algunos antígenos propios restringidos a tejidos periféricos en el timo y es fundamental para la eliminación de los linfocitos T inmaduros específicos frente a estos antígenos. Mecanismo de tolerancia de linfocitos B. Cuando los linfocitos B en desarrollo reconocen fuertemente o de manera intensa los antígenos propios, muchos de ellos reactivan la maquinaria de reordenamiento y comienzan a expresar nuevos receptores antigénicos no específicos de los antígenos propios. Proceso llamado edición del receptor. Si no se produce edición del receptor, los linfocitos autorreactivos sufren apoptosis. Tolerancia periférica. Anergia. Se refiere a la inactivación funcional prolongada en lugar de la muerte de los linfocitos inducida por el contacto con antígenos bajo ciertas condiciones. La activación de los linfocitos T específicos de antígeno necesitan dos señales. La primera, el reconocimiento del antígeno peptídico asociado a moléculas del complejo de histocompatibilidad propio en la superficie de las células presentadoras de antígeno, y la segunda, que es un conjunto de señales coestimuladoras procedentes de las células presentadoras de antígeno. Se puede llegar a anergia cuando las moléculas coestimuladoras no se expresan o lo hacen débilmente en las células dendríticas en reposo de los tejidos normales. Entonces el encuentro entre los linfocitos T autorreactivos y sus autoantígenos específicos mostrados por estas células dendríticas van a provocar el proceso de anergia. Se han demostrado dos mecanismos de anergia de los linfocitos T en diversos sistemas experimentales. El primero, cuando los linfocitos T que reconocen antígenos propios reciben una señal inhibidora de receptores que tienen una estructura homóloga al CD28, pero realizan funciones opuestas. Y el segundo, las afinidades de los receptores activadores e inhibidores y el grado de la expresión del B7 pueden determinar el resultado del reconocimiento del antígeno por parte del linfocito T. Los linfocitos T reguladores tienen una función importante en la prevención de las respuestas inmunitarias frente a los antígenos propios. Los linfocitos T reguladores suprimen las respuestas inmunitarias. La actividad de estos puede estar mediada por la secreción de citocinas inmunodepresoras como la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta que inhiben la activación de linfocitos y sus funciones efectoras. Los linfocitos T CD4
que expresan CD25, la cadena alfa del receptor para interleucina 2 y un factor de transcripción de la familia de cabeza de horquilla llamado FOXP3. Una mutación de este da una autoinmunidad grave, como la enfermedad IPETS, poliendocrinopatía y enteropatía ligada al cromosoma X. Eliminación por apoptosis. Los linfocitos T que reconocen antígenos propios pueden recibir señales que promueven su muerte por apoptosis. Se han propuesto dos mecanismos de eliminación de los linfocitos T maduros. El primero, se ha propuesto que si los linfocitos T reconocen antígenos propios, pueden expresar un miembro proapoptósico de la familia BCL, B, si los miembros antiapoptósicos de la familia como BCL2 y BCLX. La acción del BIN desencadena la apoptosis por la vía mitocondrial. Y la segunda, los linfocitos como otras células expresan el receptor de muerte FAS, un miembro de la familia del receptor para el factor de necrosis tumoral. El ligando del FAS, una proteína de membrana que tiene una estructura homóloga a la de la citosina del factor de necrosis tumoral, se expresa sobre todo en los linfocitos T activados. La unión del FAS al FAS ligando induce la apoptosis de los linfocitos T activados. En los seres humanos, una enfermedad parecida se debe a mutaciones en el gen FAS, conocida como síndrome linfoproliferativo autoinmunitario. Algunos antígenos están ocultos, secuestrados al sistema inmunitario, porque los tejidos en los que se localizan no se comunican con la sangre ni con la linfa. Entonces, los antígenos propios de estos tejidos no desencadenan respuestas inmunitarias y son ignorados por el sistema inmunitario. Se cree que este es el caso de los testículos, los ojos y el encéfalo, todos los cuales se denominan lugares con privilegio inmunitario. Mecanismos de autoinmunidad, principios generales. La causa subyacente de las enfermedades autoinmunitarias es el fallo de la tolerancia, lo que permite elaborar respuestas contra antígenos propios. La autoinmunidad surge de la combinación de la herencia de genes de predisposición, lo que puede contribuir a la ruptura de la autotolerancia, y los desencadenantes ambientales como las infecciones y el daño tisular, que promueven la activación de los linfocitos autorreactivos. Genes de predisposición y los desencadenantes ambientales inducen varios cambios que contribuyen al desarrollo de la autoinmunidad. En estos tenemos a la tolerancia o regulación defectuosas, muestra anómala de antígenos propios, e inflamación o respuesta inmunitaria innata inicial. Factores génicos en la autoinmunidad. Asociación de alelos del antígeno leucocitario humano a la enfermedad. Entre los genes que se asocian a la autoinmunidad, la mayor contribución es de los genes del antígeno leucocitario humano. La más llamativa de las asociaciones es entre la espondilitis anquilosante y el antígeno leucocitario humano B27. En segundo lugar tenemos a la asociación de genes diferentes al antígeno leucocitario humano a enfermedades autoinmunitarias. Los estudios de asociación pangenómicos y los estudios familiares han demostrado que múltiples genes diferentes al complejo de histocompatibilidad se asocian a varias enfermedades autoinmunitarias. Los polimorfismos del gen PTPN22 codifica una fosfatasa de tirosina de las proteínas, se asocia a la artritis reumatoide, la diabetes de tipo 1 y otras enfermedades autoinmunitarias. Los polimorfismos en el gen NOP2 se asocian a la enfermedad de Crohn, forma de enfermedad inflamatoria intestinal. 2. Los polimorfismos en los genes que codifican para las cadenas alfa del receptor para la interleucina 2 CD25 y del receptor para la interleucina 7 se asocian a la esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunitarias. Papel de las infecciones de la lesión tisular y de otros factores ambientales. Las infecciones pueden desencadenar reacciones autoinmunitarias. Se han propuesto dos mecanismos que expliquen el nexo entre las infecciones y la autoinmunidad.
El primero, las infecciones pueden aumentar la expresión de coestimuladores en las células presentadoras de antígeno. Si las células presentadoras de antígeno están presentando antígenos propios, se produce una ruptura de la energía y activación de los linfocitos T específicos frente a antígenos propios. El segundo, algunos microbios pueden expresar antígenos que tienen las mismas secuencias de aminoácidos que antígenos propios. La respuesta inmunitaria contra estos antígenos microbianos puede dar lugar a la activación de linfocitos autorreactivos. Imitación molecular. Ejemplo, cardiopatía reumática, anticuerpos contra proteínas estreptocócicas reaccionan de forma cruzada con proteínas miocárdicas y producen miocarditis. Las infecciones pueden proteger contra algunas enfermedades autoinmunitarias y también las infecciones promueven una producción reducida de interleucina 2 y esta es esencial para mantener a los linfocitos T reguladores. La fuente que se utilizó para realizar esta presentación fue el libro Robbins, Patología Humana, del capítulo 5 de la 10ª edición, y hemos llegado al fin de la presentación. Gracias por su atención.